Bueno, buenos días a todos y muchísimas gracias. Primero que nada, al doctor Arun por invitarme y aprecio muchísimo la calurosa bienvenida del doctor Negrón y la profesora Meléndez. Y quiero decirles que también las palabras del reverendo me han tocado. En parte por lo que voy a hablar, que es el problema de la basura marina. Es un problema realmente que nos afecta a todos, tiene un efecto global y requiere mucho más que la ciencia. Requiere también la colaboración de todos nosotros y de todos de todas las esferas de la vida, básicamente. Espero que puedan ver la lámina que tengo puesta desde el comienzo. Y vamos a empezar con, bueno, ya me introdujeron, así que, bueno, tenía una página de mi introducción, pero ya me hablaron de mi historia. O sea, el tópico, como les decía, es un tema muy complejo. Y por tanto, trataré de tocar primero dar una visión general de plástico, los tipos de resinas plásticas, específicamente las que más afectan al medio ambiente, particularmente a los océanos. Y eso sería la parte de los retos de mi charla, porque este problema es tan serio. Después hablaré un tiempo de la llamada plastisfera, de plastisphere. Esos son los microorganismos que están asociados al plástico en el mar. Y también entonces hablaré un poco del tema de investigación en el que estoy envuelta. Y finalmente hablaremos de algunas de las oportunidades en el mundo que existen para combatir este problema. Y quería pedirles disculpas de antemano por mi Spanglish. O sea, no hace mucho tiempo que no hablo español, no hago presentaciones en español, así que es muy probable que de vez en cuando tenga que decir algunas palabras en inglés. Y bueno, ya saben mi historia. Así que vamos a empezar por el reto de plásticos. O sea, ¿cuál es la historia de plástico? O sea, quizás no lo sabían, pero el primer plástico fue lo que llaman la baquelita. Y este fue desarrollado al principio del siglo XX. Y después de la Primera Guerra Mundial se aceleró la producción de plástico, en general de nuevos materiales sintéticos. Había una falta de recursos y se necesitaban nuevos tipos de materiales. Y este crecimiento se convirtió en exponencial a partir de los años 50. O sea, si ven la figura a la izquierda, pueden ver el crecimiento global en la producción de plástico de 1950 a 2015. Y bueno, todos sabemos, el plástico es parte de nuestra vida diaria y no podemos negar que ha tenido un impacto muy positivo en muchos aspectos. Es interesante notar, o sea, si ven si ven en la gráfica esta de la figura de la derecha, que la demanda de plásticos es diferente de acuerdo a las diferentes regiones del mundo. Y podemos ver que en estos momentos la mayor demanda de plástico es en países o regiones en desarrollo como el oeste medio y el este medio y medio oeste y Asia. Vamos a hablar ahora un poco de la química o de la base química de las resinas plásticas. O sea, por definición, los plásticos son materiales sintéticos y semisintéticos y generalmente se derivan de combustibles fósiles, aunque hay nuevos tipos que se llaman bioplásticos, que pueden usar materiales orgánicos, por ejemplo, los almidón o azúcar de remolacha para comenzar su producción. Aunque hay una gran variedad de plásticos, pero el 95% de estos polímeros sintéticos se pertenecen a un pequeño grupo. Y este pequeño grupo se muestra de acuerdo a su producción anual. Y como pueden ver, a la izquierda tenemos polietileno, que es el tipo de plástico más común.
Y polietileno como tal tiene varias variantes, o sea, existe el polietileno de alta densidad, High Density Polyethylene HDPE, y el de baja densidad LDPE. Y como pueden ver de la estructura química, el polietileno es simplemente un polímero de hidrocarbono, o sea, es una cadena de carbono-hidrógeno. En segundo lugar, a la derecha tenemos polipropileno, que también es otro hidrocarbono, pero con una estructura ligeramente diferente. Quiero resaltar a lo que le dicen el PET, que es polietileno tereftalato. Y es porque este plástico es el que se produce en las botellas plásticas de agua que están tan prevalentes en el mundo entero. Como pueden ver, tanto PET como los otros tipos de plástico, estamos hablando, por ejemplo, poliestireno, poliuretano, PVC, polivinilcloruro, todos tienen grupos funcionales aparte del carbono y el hidrógeno. En esta figura particular también pueden ver nombres de microorganismos que son capaces de degradar a plásticos. Como pueden ver, nada más existen o se han descrito para dos tipos de plástico, poliuretano y PET. Y hablaremos un poco más tarde acerca de los microbios que degradan plástico y de las oportunidades relacionadas con ellos. O sea, sabemos que la producción de plásticos sigue creciendo a nivel global y bueno, en la figura a la izquierda pueden ver la producción de plástico en Estados Unidos nada más, o sea, sigue creciendo exponencialmente. Ahora bien, ¿cuál es el destino de esta gigantesca cantidad de plástico que se produce? La figura de la derecha les muestra la producción global de plástico cumulativa, o sea, estamos hablando de todo el plástico que se ha producido desde el año 1950 hasta el 2015 cuando se hizo esta figura. Bueno, para empezar, aproximadamente una tercera parte de ese plástico, o sea, estamos mirando 8.300 millones de toneladas de plástico producido. De esta cantidad, 2.500 millones todavía se siguen usando. Sabemos muy bien que el plástico como material tiene una vida muy larga. El resto de ese resto, que es un plástico que generalmente se usa una sola vez, a la gran mayoría se desecha. O sea, estamos hablando de 4.600 millones de toneladas de plástico que se llevan a landfill, vertedero, y una pequeña parte, 700 millones, que se incinera. Que conste que incinerar plástico no es una buena idea porque para empezar produce muchos gases, produce dióxido de carbono y además posibilita la liberación de compuestos tóxicos o potencialmente tóxicos que son añadidos a plástico. O sea, solamente 500 millones de toneladas, que es una fracción muy pequeña de esta producción, se recicla. Y incluso de este material reciclado, una parte aún se descarta y no se reincorpora a la economía. O sea, tristemente podemos ver en el título de este reporte reciente, a pesar de todos los esfuerzos que se hacen actualmente para mitigar la polución de plástico, pero es muy difícil contrarrestar este crecimiento global. Bueno, la charla es acerca de basura marina. Así, ¿cuáles son las vías que permiten al plástico entrar o ir al océano? Bueno, la figura muestra un estimado desde la producción primaria global. Como pueden ver, gran parte de esto se desecha y muchos de esos desechos suceden en las zonas costeras. O sea, el plástico entra al agua, a los océanos directamente, o sea, pueden ser descartados desde barcos o, digamos, redes, otros equipos relacionados con la pesquería o equipos marítimos que simplemente se pierden en el agua, pero mucho entra a través de vías acuáticas, por ejemplo, ríos.
Y sin hablar de lo que pasa en las zonas costeras, o sea, en las playas sabemos que hay mucho desperdicio plástico, pero también si existen um, vertederos, basureros que no están bien protegidos, esa basura se puede, digamos, escapar y también entrar al agua. O sea, como pueden ver, el 80% de la basura marina realmente se origina en la tierra. Y hablamos de avías marinas o acuáticas, o sea, los ríos son una gran fuente de basura marina y esta gráfica lo que muestra es por región cuáles son los ríos que más aportan, digamos, o que más contribuyen a esta contaminación y pueden ver que Asia, los ríos de Asia son uno de los mayores responsables de esto. Y aquí quiero volver a esa idea de que el problema de la polución plástica es un problema global y no solo tiene que ver con la ciencia, está muy relacionada con factores socioeconómicos. O sea, es como les digo, no es solo un problema para los científicos, es un problema para todos nosotros porque va a depender mucho de esas relaciones entre la sociedad, los gobiernos, organizaciones cívicas, etcétera. Bueno, ya el plástico llegó al mar, así que vamos a ver qué sucede con el plástico cuando llega al océano. No sé cuántos han visto este tipo de símbolos en plástico. O sea, este triangulito indica que el plástico es reciclable, que vamos a ver después que eso no es siempre verdad. Pero bueno, el número dentro del triángulo significa o refleja el tipo de plástico de una manera, sea la naturaleza química. O sea, algunos de estos plásticos flotan y otros se hunden debido a su densidad. Y los plásticos que flotan son el número 2, que es el de polietileno de alta densidad, número 4, que es el polietileno de baja densidad, y el número 5, que es polipropileno. Los otros tienen una densidad mayor y se tienden a hundir. También, o sea, se sabe mucho menos de lo que se hunden, obviamente, pero ha habido expediciones con submarinos donde se toman fotografías de lo que pasa en el fondo del mar y tristemente, pero existe una gran cantidad de basura en las profundidades del océano. Pero se sabe mucho más del plástico que flota. Estas resinas generan, o sea, el plástico que flota en el océano, las corrientes las van moviendo y vamos a ver en la próxima lámina dónde se acumulan en el océano. Pero mientras están flotando en el agua, van a sufrir un proceso de degradación muy lento. Primero sucede lo que se llama weathering, o sea, los factores ambientales, o sea, la fuerza de las olas, la salinidad del ambiente y sobre todo la luz ultravioleta, va a provocar un debilitamiento de la estructura física del plástico. Pero la luz ultravioleta también provoca cambios químicos que entonces empieza lo que se llama la degradación abiótica del plástico junto con los factores bióticos. O sea, a la medida que el plástico se coloniza con diferentes microorganismos, empiezan a actuar sobre el plástico y en años, ya les digo, este es un proceso muy lento, el plástico se va fragmentando en pedazos más pequeños y eventualmente tenemos lo que se llama microplásticos, o sea, son fragmentos de menos de 5 milímetros y también se habla ahora de nanoplástico, que son menos de 5 micrómetros. Y les hablaba de la acumulación del plástico, o sea, hay zonas en el océano que se llaman los gyra, en inglés, los giros, o sea, son zonas donde existe poco viento y las corrientes convergen y esos son los lugares donde el plástico, los pedazos de plástico se tienden a acumular. La gráfica muestra aquí
cómo el plástico se acumula de acuerdo a su tamaño, y se puede ver, lo he mostrado con los círculos, 5 giros, 5 gyres. Hay una organización que se llama así, los 5 gyres, que donde existe una acumulación muy grande de estas pequeñas piezas, fragmentos de plástico. La mayor localización existe en el norte del Pacífico, del Océano Pacífico, incluso tiene un nombre, se llama la Gran Mancha de Basura del Pacífico. Mucha gente piensa que se trata de como de una isla gigantesca de plástico, que uno puede caminar sobre el plástico, pero eso es incorrecto. O sea, la realidad es que son ese increíble número de minúsculas partículas plásticas, imagínense como si fuera un smog. O sea, la idea de que es una isla plástica también hace pensar que, bueno, es fácil, nada más vamos en barcos y lo recogemos y ya resuelto el problema, pero bueno, no se puede recoger el smog, no se puede limpiar el smog, así que de esa misma manera es extremadamente difícil, no imposible, recoger esas pequeñas pedazos, esos pedacitos de microplástico. La gráfica a la derecha muestra qué tipo de plástico es. La gran mayoría es polietileno y polipropileno, y en este caso se ha visto que sobre todo el origen de este plástico es marino. O sea, estamos hablando mucho de redes y sogas, etcétera, que vienen de barcos pesqueros. Vamos a hablar ahora del impacto ecológico. Estoy segura que ustedes han visto alguna de estas fotos antes, son muy impactantes. Los efectos del plástico se pueden agrupar en 3. Tenemos lo que se dice entanglement, o sea, el enredamiento, digamos, del animal en el plástico. También tenemos ingestión o interacción. Y como pueden ver, muchas especies marinas han sido afectadas por el plástico marino desde organismos microscópicos. O sea, la foto aquí a la derecha muestra lo que se llama un copepod, es un pequeño organismo marino, y en verde es un fragmento plástico. O sea, se puede ver que casi son del mismo tamaño. Y esto causa también que muchas aves, por ejemplo, aves marinas, confunden pedacitos de plástico flotante con comida, y eso ha causado la ingestión de plástico y la muerte de muchas aves marinas. Y que se sepa también que hay muchos reportes que han mostrado que te abren un pescado que compran en el mercado, o sea, pescados y mariscos consumidos por humanos, muchas veces contienen partículas plásticas, o sea, estamos comiendo plástico. Aparte del impacto físico de la presencia de plástico, también existen impactos químicos. O sea, por un lado, la naturaleza química de estas resinas son sustancias hidrofóbicas, pueden absorber compuestos orgánicos dañinos como los PCBs, pero también existen aditivos potencialmente tóxicos que están incorporados al plástico, y estos efectos estas sustancias se pueden liberar durante su uso o durante su digamos, incineración, o incluso cuando están en el landfill, en el vertedero, y pueden afectar a organismos de todo tipo, incluyendo humanos. Y adicionalmente hablábamos de que, bueno, son hidrocarbonos en esencia, o sea, los plásticos también pueden liberar carbono orgánico que puede afectar un ecosistema. O sea, se ha descrito que pueden afectar a los Prochlorococcus, que es una bacteria fotosintética en el océano, que, bueno, si se afecta la fotosíntesis, esto puede tener impacto global. Supongo se preguntan, bueno, ¿y nosotros qué? ¿Qué pasa con la salud humana? Realmente no se sabe. O sea, estoy mostrándole 2 reportes recientes básicamente de unas semanas atrás,
que se preguntan, bueno, ¿de qué manera puede el plástico, sobre todo estas pequeños fragmentos como microplásticos, afectar la salud humana? Y no se sabe. Es preocupante porque sabemos que estos fragmentos, los microplásticos, están en todos los lugares, pueden entrar por inhalación o por ingestión, y se supone que debido a su pequeño tamaño y su naturaleza hidrofóbica pueden entrar en las células y quizás puede cambiar el DNA, puede hacer daño, provocar daño celular, etcétera. Pero nada más el hecho que se puede acumular en las vías respiratorias o en las vías digestivas es un problema. Indirectamente, se supone que también puede afectar el microbiome, o sea, el microbioma de bacterias y otros microorganismos que existen normalmente dentro del cuerpo humano. O sea, la respuesta es que no se sabe, pero es preocupante. Se supone que puede tener un impacto en la salud humana. Bueno, después de esto me podrán decir, bueno, ¿y cuál es la oportunidad? ¿Cuál es el silver lining aquí? Bueno, vamos a empezar con algunas de las noticias que han aparecido acerca de la posibilidad de que hay bacterias, hay microorganismos que pueden degradar plástico. Y quiero llamarles la atención, ustedes, sobre todo los que están en las ciencias, o sea, el diablo está en los detalles, el devil is in the details, o sea, los detalles son importantes. Muchos de los aspectos técnicos pueden introducir errores en cuando se mide eso. Por ejemplo, muchas veces es muy fácil simplemente medir el plástico, incubamos el plástico, esperamos y vemos si el peso decrece por estar incubado con una bacteria. Bueno, esa disminución de peso puede ser debida a la degradación de un aditivo, no el plástico como tal. También la descripción de que, bueno, empezamos con este plástico y ahora tenemos menos plástico, o se ve dañado, afectado de alguna manera, no significa que sabemos qué es lo que está degradando el plástico. O sea, hay muy pocos artículos, muy pocos reportes que directamente dicen, bueno, tal enzima es la que está actuando. Pero bueno, hay algunos reportes que nos dan optimismo. Por ejemplo, se ha hablado mucho de las enzimas que degradan el PTAs de cierta bacteria. Se ha nombrado últimamente en varios reportes, e incluso se discute cambiarlo, sobre todo ustedes si están interesados en la biotecnología, o sea, el hecho de que existe una enzima natural que lo haga, no significa que no se pueda mejorar. O sea, a lo mejor con ingeniería genética se puede optimizar el proceso. Y bueno, reciclaje, ya les hablé de reciclaje, que sí, reciclaje es bueno, pero como tal es solo óptimo para un muy limitado número de plásticos, pero desgraciadamente la industria de fósiles, combustibles fósiles, fossil fuels, ha promovido esa idea de que el reciclaje funciona. Bueno, no funciona como tal a gran escala, y eso ha sido un problema que se ha visto, o sea, se ha descubierto recientemente que la industria, digamos, engañó al público acerca de las posibilidades de reciclaje. Igual muchos productos que dicen son biodegradable, se pueden degradar bióticamente, tampoco es 100% verdad. O sea, muchos de esos productos no se pueden degradar o no se degradan realmente eficiente. O sea, el mensaje es: no hay una sola solución, tiene que ser una solución global que involucre a muchísimos agentes, a gobiernos, industria, la sociedad, y a través y en colaboración entre países y regiones. Y realmente lo ideal sería una transición a lo que se llama la economía circular. O sea, la economía circular es la idea que trata de minimizar o eliminar la basura y simplemente encontrar maneras de reincorporar
los productos después de su uso, reciclarlos y usarlos para producir nuevos objetos, o sea, de eliminar idealmente lo que es la producción de la basura. En general, yo veo con mucha, digamos, no alegría, pero me da esperanza ver un incremento en lo que es el interés público y la participación pública. O sea, existen una gran cantidad, un gran número de organizaciones no gubernamentales, grupos de ciudadanos, lo que se llama Citizen Science, que están activamente monitoreando el problema y tratando de influenciar los policy, o sea, las personas que toman ese tipo de decisiones. De hecho, estoy mostrando, existen en Puerto Rico una organización, Estuario, creo que ese es el nombre, y también hay un capítulo de la organización Surfrider en Puerto Rico que es muy activa en la isla, y me imagino que haya otro, esos fueron los que pude encontrar. Y también un incremento en el interés científico como tal, o sea, lo que ven a la izquierda es el número de reportes y de artículos científicos dedicados a basura marina, microplásticos, etcétera. Ahora cambiando un poco el tema, estamos hablando de plástico y quería hablarles de la plastisfera. O sea, esto fue un término que creo que empezó en el año 2013, cuando se describió que cuando se miraban esas partículas de plástico, que existía una población de microorganismos muy específica para ese plástico. Y entonces, desde entonces, ha habido un gran número de estudios en los que generalmente se toman, o sea, aparte de recoger el plástico que se encuentra en el mar, los microplásticos, analizarlo, también estudiar lo que es la colonización del plástico. O sea, se toma el plástico, se incuba en el agua a diferentes profundidades, en diferentes condiciones, diferentes lugares, y después se analiza a través de una variedad de métodos. O sea, SEM es Scanning Electron Microscopy, o sea, microscopía electrónica, análisis de químicos para ver la degradación, análisis genéticos como metagenomics, que mira a toda la población existente, la composición genética de esa población, también usando digamos, métodos microbiológicos más corrientes. O sea, aquí les muestro ejemplos de artículos recientes en revistas bastante prestigiosas. O sea, pueden ver que esto es un tópico que ha estado ganando, digamos, en popularidad. Y lo que se ha visto es que, bueno, se ha descrito ese proceso que les estaba hablando de antes de la degradación de plástico, el weathering, la fragmentación, leaching es cuando van soltando sustancias llegando a pequeños fragmentos. Pero se ha visto que en ese proceso, a la medida que se van colonizando, se establece una población única de microorganismos y parece ser que dependiendo del tipo de plástico, esas poblaciones van a ser diferentes, que cambian con localizaciones geográficas, también con el tiempo, la temperatura, etcétera, y que esas poblaciones son muy diferentes del agua. O sea que estamos hablando de un concepto ecológico del niche. O sea que hay un ambiente, una posibilidad en ese plástico que por alguna razón es más atractivo, es atractivo para ciertos microorganismos. O sea, brevemente les voy a introducir el proyecto que es parte de lo que se está hablando del NSF HSI, o sea, es un proyecto de investigación de instituciones predominantemente hispánicas, que son en mi universidad también lo es. CURE, en este caso, significa Course Based Undergraduate Research Experience, o sea, una experiencia para subgraduados
pero basada en investigación. Y este es un proyecto en el cual investigamos el plástico del océano marino, pero también involucramos a estudiantes en ese proceso. Para la historia les recomiendo un documental. El documental se llama Into the Gyra y está basado en una expedición que se hizo en el año 2010 en el norte del Atlántico, que, bueno, cuantificaron el número de fragmentos plásticos en esa área. Y esta doctora Emilia de Force, que es nuestra colaboradora en el proyecto, ella participó en ese proyecto y siguió con su investigación. Estaba muy interesada en cómo el proceso empieza. O sea, cuando llega una bolsa plástica al agua en la playa, ¿cómo es que comienza ese proceso de colonización? Así que empezamos a hacer esos estudios. Les voy a mostrar la metodología en un momento. Y unos años después entramos en colaboración con el Scripps, con el Instituto Scripps de Oceanografía de San Diego, que es un instituto muy prestigioso, con mucho conocimiento de este tema. Y lo que hacemos es simplemente tomar plásticos materiales de uso común de los que flotan. Los ponemos en el agua, los dejamos ahí por mínimo un mes, pero hemos visto mientras más tiempo se deja, más riqueza de microorganismos observamos, y los recogemos y los analizamos por varios métodos. Uno es secuenciación del ADN, usando metagenomics. Hacemos también un poco de cultivo de microorganismos, sobre todo para los estudiantes, para que vean la riqueza que viene de esos materiales. Hacemos microscopía electrónica y también buscamos funciones específicas. Bueno, aquí estoy yo con la técnica de laboratorio. Esto, como pueden ver, es en tiempos de COVID porque estamos con las máscaras. O sea, nuestro enfoque son los plásticos que flotan, el número 2, número 4, número 5. Recientemente empezamos a usar láminas de cristal como control negativo, porque los microorganismos les gusta unirse a superficie independientemente de lo que sea. O sea que tenemos el vidrio como nuestro control para lo que se pega, pues nada más porque se puede pegar. Preparamos el plástico eliminando los microorganismos y después los colocamos en esas cajas de, de acero que pueden ver. Aquí nos ayudan los buzos del Instituto Scripps. Como pueden ver, las cajas están debajo del nivel del océano, aproximadamente 5 metros, y bueno, ahí pueden ver un ejemplo de cómo salen esas cajas después de estar en el agua. Les voy a mostrar algunos resultados. O sea, aquí está la microscopía electrónica de los 3 tipos de plástico que hemos usado. A la derecha pueden ver el plástico antes, completamente vacío, y después una gran cantidad de riqueza de bacterias y otros organismos marinos. Hemos visto muestras de degradación por métodos químicos, o sea, FTIR es Fourier Transform Infrared Spectroscopy, es una espectroscopía, y o sea, en este gráfico, este es con el tiempo, la primera línea es el espectro del control, y pueden ver que aparecen nuevos picos mostrando degradación, muestras de degradación. También tenemos resultados de metagenómicos, o sea, pueden ver que hay una diferencia entre el agua y los diferentes tipos de plástico. Perdón. Aquí muestro un estudiante mío, tuvo una publicación relacionada con esto. Y bueno, esta es esta es mi última lámina acerca de por qué pienso
que este tópico, este tema tiene oportunidades y es básicamente de hacerle conocer al público de lo que pasa, hacerlo relevante para ellos y actuar desde el grassroots todo el camino hasta los gobiernos en nivel nacional e internacional para tomar acciones relacionadas con esto. Y bueno, aquí les muestro mis colaboradores y la gente que han trabajado conmigo. Y bueno, muchas gracias a la NSF, la Fundación Nacional de las Ciencias, que nos ha financiado este proyecto. Y con esto termino mi charla y con mucho gusto respondo preguntas. It was really nice, and I'm sure that most of the participants who are here might have learned a lot of new things about this marine plastics. And since we are living in an island, I think this is really important for all of us as a citizen to understand how we can create a safe environment around the ocean. So thank you very much for that. And now it's time to take some questions. So I think the first question is coming from Arnaldo. Sí, yeah. Gracias, doctora Luz. Sí, doctora, me estaba preguntando, ¿verdad? Que te estaba hablando de la densidad de los plásticos. Perdón. Y me pregunto, ¿verdad? Si a mayor densidad del tipo de plástico que pueda estar interactuando, en este caso en el mar, puede darse la posibilidad de menos degradación. A mayor densidad, menos degradación. Esa es una excelente pregunta y creo que realmente la degradación tiene que ver con dos cosas, con la estructura química y la capacidad de, digamos, de microorganismos de tener enzimas, o sea, sustancias que puedan romperlo. Ahora, lo que es el material más denso probablemente sea más difícil de romper en pedazos, lo que los haga menos accesible. O sea, aunque la degradación depende sobre todo de la parte química, pero el hecho de que sea más denso y más compacto puede dificultar el acceso de esos factores a ser degradados. Y además también, doctora, me pregunto también si el proceso de degradación pueda liberar un cierto % de contaminación que obviamente afecte la biología de las especies marinas. Absolutamente, eso es uno de las grandes preocupaciones porque sabemos que hay muchos tipos de aditivos y algunos se conocen que son similares a hormonas, o sea que pueden afectar a las glándulas endocrinas, por ejemplo, y que esas sustancias se estén liberando. O sea, sí, es un gran problema y una gran preocupación. The next question is coming from Jennifer. I think Jennifer has a question. Sí, excelente presentación, aprendí mucho y algo que me gustó mucho de su presentación, que creo que no se habla mucho, es que cuando nosotros estamos haciendo investigación científica, utilizamos mucho plástico, ¿no? Todas estas pipetas que nada más podemos usar una vez, todo esto está hecho de plástico y me gustó que enseñó en su investigación que usa cristal. Y creo que ese es un tópico que nosotros estamos hablando sobre reducir el plástico y lo utilizamos mucho en nuestras investigaciones. De hecho, me encanta que me hayas preguntado eso porque a la doctora de Force que mostré en mi charla, ella trabaja para Thermo Fisher, que es una de las compañías, bueno, que más produce reactivos de biotecnología y de todo tipo, y ellos producen mucho plástico. Y ella me dice, es muy raro estar hablando de esto mientras usamos plástico, pero la buena noticia es que el director de esta compañía, que es una compañía muy grande, ha ha anunciado públicamente que va a trabajar en la parte de sustainability, o sea, de tratar de mover a usar plásticos que sean degradables o reciclables y tener más conciencia acerca del problema. O sea, te agradezco mucho ese comentario porque, como decíamos, si no involucramos a la industria y no presionamos a esas
a esas instituciones, esas organizaciones, esas compañías, no vamos a poder resolver el problema. Así que gracias por la pregunta. Sí, algo que yo hago en el laboratorio es que esas cosas plásticas que quedan de más del laboratorio, creo arte también. Es algo que me inspiré a hacer porque me choca mucho que estemos utilizando plástico y definitivamente después de su presentación el plástico ya debería ser ilegal y otro comentario es que deberíamos estar utilizando estos plásticos biodegradables y tratar de hacer estos plásticos biodegradables del mismo costo que el plástico, porque sabemos que el plástico es tan económico y por eso lo utilizamos. Y, sí. Gracias. Y todo lo que se puede hacer para disminuir el volumen ayuda. Y una pregunta acerca de lo que pasa en el tratamiento de agua. Y eso es conozco una persona que está estudiando en otra universidad los microplásticos que pasan por ¿cómo se llama? Water treatment plants. Perdón, no sé bien el nombre. Y sí, parece que los tratamientos que se usan en estos momentos no son capaces de filtrar los microplásticos, pero eso sería otra manera, por lo menos, de disminuir el número que llega al mar. Pero sobre todo cuando son tan pequeños, es muy difícil. Se pueden parar botellas y fragmentos grandes, pero esas cosas tan minúsculas es muy difícil. Okay, thank you, Jennifer. So the next question we have is from Jacqueline. Buenos días. Realmente no es una pregunta. En primer lugar, agradezco mucho a la Interamericana Barranquitas por haber enviado la invitación. Soy profesora de ciencias de la Universidad Católica Recinto de Mayagüez. Doctora, ha sido muy interesante todo lo que usted nos ha presentado en el día de hoy. En el pasado hicimos aquí en la universidad un trabajo con plástico que nos dio unos números muy grandes, ¿verdad?, de lo que se generaba de plástico. Y estamos en vías de hacer un programa de reciclaje, ¿verdad?, dentro de esos laboratorios. Inclusive, yo que soy de botánica, estoy tratando de usar materiales biodegradables para propagar las plantas. Así que la pregunta es, no había pregunta, solamente para felicitarla por tan excelente presentación y que me dieran la oportunidad de participar. Muchísimas gracias y extiendo esta invitación a todos los que podemos trabajar en eso, sobre todo en el área, digamos, de área hispana, para aumentar el conocimiento sobre el tópico y, bueno, para tomar acciones al respecto, científicas o cívicas. La próxima pregunta es de Sebastián Lima. Dice, saludos. Quise preguntar si podían explicar de nuevo sobre la economía circular. Sí, o sea, la economía circular es una idea y es básicamente que en vez de producir y botar, o sea, eso es lo que es una economía lineal. O sea, no hay, se produce y se bota, se produce y se bota. Y ahora tenemos un poco de reciclaje, pero quizás se acuerda que el reciclaje era ínfimo en comparación con todo lo que se desecha. So, la idea es de que lo que se produce se recicla completamente, o sea, eliminar la basura, que no creo que se pueda eliminar 100%, pero sí que o sea, es mucha creatividad lo que se necesita. Por eso decía que se necesita la participación de toda la sociedad. O sea, necesitamos enfocar en tipos de plástico que se puedan reciclar, que se puedan reusar, pero también eliminar lo más posible lo que se llama single use plastic, o sea, plástico que se usa una vez. O sea, en los tiempos de antes la leche, usted sabe, venía en botellas de vidrio, ¿no? Entonces se rellenaban y eso era como tal una práctica muy buena desde el punto de vista del ambiente. No digo que volvamos a eso, pero tratar de donde se pueda establecer prácticas que eliminen
usted sabe lo del takeout, por ejemplo. Ahora mismo con la pandemia estamos comiendo mucho takeout y cada takeout viene en una cajita plástica, que es un plástico de uso único. Y bueno, tenemos que hacerlo por el problema de la pandemia, pero quizás si pudiera ser una cajita de cartón, o no sé, o si uno pudiera traer su cajita de uno que es de reusable, cosas así, o sea, pueden hacer acciones muy pequeñas y pueden hacer acciones muy grandes, pero la idea es de remover la basura de la economía, tratar de reusar lo más posible. La próxima pregunta es de María Ortiz. Dice, muy interesante, con relación al método, no me quedó claro por si se puede abundar un poco en las etapas medias de ese mes donde se ponen los plásticos. La segunda pregunta es, ¿qué microorganismos ha encontrado? Sí, o sea, disculpa, Pinar tenía un poquitico de tos y no quería hablar mucho, pero puedo poner la lámina de nuevo, ahora que estoy un poquitico, un momentico, aquí está. O sea, lo que hacemos en el mes es esperar, o sea, como les decía, nosotros cuando empezamos el proyecto empezamos a hacer lo que un timeline y vimos que aunque la colonización empieza temprano, pero realmente no valía la pena tomar las muestras muy temprano. O sea, necesitamos menos un mes para obtener suficiente DNA de las muestras para poder analizar. Lo que hemos encontrado y lo que usamos es metagenomics. Metagenomics es un método que recoge todo, el DNA de todo lo que está ahí. O sea, hemos cultivado algunos microbios, pero la gran mayoría no se puede cultivar y ese es un problema que se sabe, que es muy difícil cultivar con métodos microbiológicos los organismos marinos. O sea, lo que tenemos aquí es una gran variedad de diferentes tipos de microbios y en las próximas etapas vamos a tratar de identificarlos mejor. Eso sí, sabemos que existen muchos lo que se llaman vibrios, o sea, el género vibrio es un género de bacteria que es muy prevalente en los medios acuáticos y hemos encontrado muchos vibrios y se supone incluso en los primeros artículos que aparecieron de la plastifera que había 25% de todas las bacterias pertenecían al género vibrio, que es muy interesante y bueno, crea una cantidad de preguntas acerca de, bueno, ¿por qué los vibrios están atraídos al plástico? Así que estamos investigando eso. La próxima pregunta es de Cariana Feliciano y dice, los microplásticos burlan por los procesos de tratamiento de agua. Le pregunto, ya que en Puerto Rico la mayoría de las plantas de tratamiento de aguas se nutren de cuerpos de aguas, entre paréntesis, ríos, lagunas. Y luego eso va a nuestras casas mediante el sistema de alcantarillado. Y otra pregunta más técnica, ¿qué satélite o instrumentos utilizaron para las medidas de los tamaños de microplásticos mundial de las primeras gráficas que usted presentó? Sí, bueno, la segunda pregunta es que realmente no me sé los detalles técnicos y creo que quizás se puedan distribuir las láminas de mi presentación porque ahí viene la referencia. O sea, sé que hicieron, no creo que fueron por satélite, creo que eran volando por arriba del agua y entonces tenían un método para cuantificar, pero realmente no me sé la respuesta a eso. Y lo del tratamiento del agua, o sea, creo que respondí a eso, pero no entendí tu pregunta. Se estaba hablando de wastewater antes. Del agua como tal potable, tendría que mirar, pero estoy bastante segura de que sobre todo los microplásticos se pueden escapar porque son muy pequeños. O sea, filtros que existen en las ¿cómo se llama eso? Las plantas de tratamiento de agua no creo que puedan filtrar fragmentos tan pequeños. Y por eso decía que, como se dice, nosotros estamos comiendo, tomando, ingiriendo, inhalando plástico
microplástico el tiempo entero. O sea, eso es un hecho, eso se sabe. La próxima pregunta es de Juan Colón Morales. Dice, saludos, sé que es una pregunta bien abarcadora, pero como el cambio climático puede afectar el movimiento de estos residuos plásticos en el océano, ya que las corrientes marinas también pueden verse afectadas, o si ya se ha visto algún cambio. Realmente no sé cómo el cambio climático ha afectado las corrientes en general, o en específico, digamos, las corrientes esas marinas. Ahí realmente no me sé la respuesta, la puedo buscar. Sí sabemos que el cambio climático, como ha incrementado la temperatura de los océanos, eso está afectando todo. Y sabemos que, bueno, como les decía, sabemos que el plástico puede liberar carbono orgánico al agua, que eso incrementa, digamos, la comida que está presente en el agua, y eso va a afectar todo el equilibrio que existe, digamos, entre organismos fotosintéticos y algas y otros. Pero la verdad que no me sé la respuesta de las corrientes.